Sí, ya casi está para el Facebook. Creo que ya empezó a transmitir, así que usted ya puede empezar con la reunión y empiezo a grabar también aquí. Bueno, tomar un poquito de agua porque ando un poco ronco. A ver. Bueno, pues el tema de hoy ya les había comentado. A ver, déjenme poner para que me vean ahí. Que trata de, pues podríamos decir que ya es la teoría general de la medida. Lo que vamos a ver es cómo se construyen medidas utilizando el teorema de Karateodori a partir de una medida definida sobre un álgebra, bueno, de una función definida sobre un álgebra, y cómo aplicando el método de Karateodori esa función se extiende a una medida sobre la sigma álgebra generada por el álgebra. En realidad va a ser casi una repetición de lo que hicimos con la medida de Lebesgue, porque los resultados son exactamente los mismos. Bueno, varía el resultado principal. En el caso de la medida de Lebesgue, lo que usamos es esta propiedad de que si un intervalo es cubierto por una colección infinita, por una unión infinita de intervalos, entonces la longitud del intervalo es menor o igual que la suma de las longitudes de los intervalos de la beta. Va a haber una propiedad análoga que se requiere para poder extender la medida. Entonces, vamos a ver eso, que, repito, eso va a ser prácticamente una repetición de lo que hicimos con la medida de Lebesgue. Y después vamos a ver, vamos a aplicar el teorema de Karateodori para ver cómo se generan medidas a partir de funciones no decrecientes. Esto en particular es muy, bueno, es en general importante, pero es muy útil en la teoría de la probabilidad. En la teoría de la probabilidad tenemos funciones de distribución, que son funciones monótonas, no decrecientes, continuas por la derecha, y lo que vamos a mostrar, de hecho, aquí es que esas funciones no decrecientes, continuas por la derecha, lo que se llama la función de distribución en la teoría de la probabilidad, pues lo que está haciendo es representar una medida sobre los reales con sobre los conjuntos borelianos de los números reales. Entonces son esas dos partes las que quiero ver. La construcción de medidas en general, utilizando el método de Karateodori, y luego aplicar ese resultado para ver cómo se genera una medida a partir de una función no decreciente, continua por la derecha o continua por la izquierda, cualquiera de los dos. Bueno, entonces comenzamos con esta parte que pues les decía, bueno, el método es tener una función con determinadas propiedades definidas sobre un álgebra, y una vez que se tiene eso, bueno, se define la medida exterior de cualquier subconjunto del conjunto donde estemos trabajando, se definen los conjuntos medibles utilizando el criterio de Karateodori, y luego se prueban todos los resultados de los conjuntos medibles que forman una sigma álgebra, y que la función que asigna a cada conjunto medible su medida exterior es una medida, y que, bueno, tenemos los resultados similares. Todo conjunto de medida exterior 0 va a ser medible, todo conjunto del álgebra va a ser medible, y finalmente la medida pues va a estar definida sobre, no solo sobre la sigma álgebra generada por el álgebra, sino sobre la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior 0. Entonces, esa es la idea, que fue lo que hicimos en el caso de la medida de Lebesgue. Entonces aquí
lo primero voy a escribir, bueno, tengo aquí escritas las definiciones y los resultados. Acá arriba las definiciones. Bueno, vamos a tener lo mismo que teníamos antes. O sea, A es un álgebra. Esta A es un álgebra de subconjuntos de un cierto conjunto F. Entonces vamos a decir que una colección finita o infinita numerable de elementos del álgebra es una cubierta del conjunto A, cualquier subconjunto de F, si pasa que A está contenido en la unión de los ANs. Y vamos a definir la medida exterior de un conjunto A, de un subconjunto A cualquiera de F, pues igual que lo hicimos con la medida del ERE, como el ínfimo de todas estas sumas de las medidas. Pero aquí me faltó una cosa, ¿no? Tengo que decir. Sí, bueno, a ver, con lo que comenzamos es con una medida, entonces lo voy a escribir acá. Comenzamos con una medida, vamos a llamarle μ0. Ya nada más que tengo que compartir esta pantalla. Dejar de compartir y ahora voy a compartir esta. Compartir. Y acá. Entonces comenzamos con una μ0, que es una función definida sobre el álgebra, con valores en los reales. Con valores en los reales, aquí vamos a poner una flechita. Con valores en los reales. Entonces esta va a ser una función no negativa, definida sobre el álgebra, que es finitamente aditiva. Entonces comenzamos con esto. O sea, asumimos que tenemos definida una función μ0 sobre un álgebra de subconjuntos de F, que tiene la característica de ser finitamente aditiva. μ0 es finitamente aditiva. Finitamente aditiva. Y voy a agregarla, aunque no sé si la necesitamos, μ0 del vacío que sea 0. Tal vez se deduce de lo anterior, pero bueno, vamos a verla. μ0 del vacío, μ0 del conjunto vacío que sea 0, y la propiedad que requerimos para que se pueda extender la medida, que esto vimos que hay varias condiciones equivalentes. Voy a escribir la que se va a utilizar. Si tenemos una colección, si tenemos una sucesión cualquiera de elementos del álgebra, tenemos una sucesión cualquiera de elementos del álgebra, ¿sí se ve la pantalla que lo estoy escribiendo? Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, elementos del álgebra, acá, esto n en los naturales. Bueno, lo voy a dejar así, no le voy a poner. Si n es una sucesión de elementos del álgebra tal que la unión de todos ellos, hay que pedir esa condición porque el álgebra no es cerrada bajo uniones numerables, entonces hay que pedir que la unión de todos ellos, desde n igual a 1, hasta infinito, igual a 1 hasta infinito, de los ANs, hay que pedir que esta unión
pertenezca al álgebra. Entonces, si pasa eso, ¿dónde tengo esto acá? Acá esto se me voy a poner esto acá arriba. Para ponerle aquí, está aquí, caligrafía. Bueno, entonces, si tenemos una... vamos a subir esto, me molesta mucho, pero bueno. Si tenemos una asociación de elementos del álgebra cuya unión pertenece al álgebra, entonces lo que se puede afirmar es la sigma subaditividad. ¿Se acuerdan que teniendo una función sobre un álgebra que sea finitamente aditiva, tener la sigma aditividad es equivalente a tener la sigma subaditividad? Entonces, aquí realmente lo que vamos a necesitar es la sigma subaditividad, aunque eventualmente lo que se tiene es otra de las propiedades equivalentes a la sigma subaditividad, e igual se puede realizar el proceso de extensión de Karateodori. Entonces la μ0 de la unión, μ0 de la unión, se me mueve aquí esto, μ0 de la unión de estos no necesariamente son ajenos por parejas, es cualquier colección de subconjuntos, de conjuntos del álgebra, pero con la única condición de que la unión esté en el álgebra. Eso para que esto esté bien definido. Esto tiene que ser menor o igual que la suma de las μ0, ¿no? De la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Hasta infinito. Desde n igual a 1 hasta infinito. De la μ0 de ahí. Pasa, no lo había escrito allá porque esto fue lo que hicimos la vez pasada. O sea, vimos que esta propiedad de sigma subaditividad, esto es lo que se llama la sigma subaditividad, ¿no? Esta es la sigma subaditividad. Vimos que este es equivalente a otras propiedades y bueno, para poder extender esta μ0 del álgebra a la sigma álgebra generada por el álgebra, se requiere tener esta propiedad o cualquiera de sus propiedades, cualquiera de las propiedades equivalentes a esta. ¿Sí? Ya sea la aditividad o la de la intersección, o sea, cualquiera que sea equivalente a esta, nos va a servir. La que vamos a utilizar es esta, ya se imaginarán para qué, pues para trabajar con la medida exterior, y para demostrar que la medida exterior es sigma subaditiva, pues vamos a necesitar esta. Entonces partimos de que tenemos una μ0 así, definida sobre un álgebra, y de lo que se trata es de, vamos a compartir otra vez, pero ahora vamos a compartir ya esta de aquí. Esta. Entonces, ahora sí ya. Entonces tenemos la μ0, y entonces ahora sí, decimos que dado cualquier subconjunto de F A, esta es una álgebra de subconjuntos de F. Entonces vamos a decir que dado cualquier subconjunto de F, una colección infinita o infinita numerable o finita de elementos del álgebra es una cubierta del conjunto si el conjunto está contenido en esta U. Y entonces definimos la medida exterior de ese conjunto como el ínfimo de todas las sumas estas sobre todas las cubiertas del conjunto A. ¿Sí? Que fue lo que hicimos en el caso de la medida de Lebesgue, nada más que allá lo que teníamos eran intervalos. Aquí lo que tenemos son elementos del álgebra. Y vamos a decir que un conjunto es medible, la misma definición que dimos para el caso de la medida de Lebesgue, si se cumple esta propiedad, que la medida
O sea, vamos a decir que E es medible si para cualquier subconjunto de F la medida exterior de A es la medida exterior de A intersectado con E, más la medida exterior de A intersectado con E complemento. Y bueno, si el conjunto es medible, definimos la medida de E como la medida exterior de E. ¿Sí? Entonces esas son las definiciones que necesitamos. Y voy a enunciar aquí los resultados que esto es con el objeto de que ya, bueno, reconozca que efectivamente son los que ya demostramos para el caso de la medida de Lebesgue. Si tenemos dos subconjuntos tales que uno está contenido en el otro, se prueba que la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B. Eso lo voy a hacer más abajo, no me voy a detener en todo, nada más en lo más importante, pero repito, tenemos las mismas propiedades que tiene la medida exterior en el caso de la medida de Lebesgue, las tenemos aquí. Si tenemos un elemento del álgebra, su medida exterior es la medida que teníamos del conjunto, o sea, la μ0 del conjunto. Si tenemos cualquier sucesión de conjuntos, entonces la medida exterior de la unión es menor o igual que la suma de las medidas exteriores. Esta es la sigma subaditividad de la medida exterior. De hecho, lo que demostró Karateodori es que, pues esta es la propiedad importante de cuando se tiene una medida exterior, es decir, una medida definida sobre todos los subconjuntos de un conjunto. Esta propiedad de sigma subaditividad de la medida exterior es lo que permite extender la función a una medida. O sea, no extender, sino de aquí definir una medida a partir de la medida exterior. Como ya sabemos, como se tiene la sigma subaditividad, para probar que un conjunto es medible, bueno, esto se tiene siempre por la sigma subaditividad. Entonces, para probar que un conjunto es medible, únicamente hay que probar la otra desigualdad, igual que lo que teníamos ahí. Entonces, ya una vez hecho eso, ¿qué hicimos? Pues esto, probamos que la familia de conjuntos medibles forma un álgebra de subconjuntos de F. Después probamos que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es una función finitamente aditiva. Después probamos que la familia de conjuntos medibles no forma solamente un álgebra, sino que forma una sigma álgebra de subconjuntos de F, y que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es una función sigma aditiva, es decir, que ya tenemos una medida. Y luego esto, que todo conjunto de medida exterior 0 es medible, que todo elemento del álgebra es medible, por lo tanto, todo elemento de la sigma álgebra generada por el álgebra es medible, y todo esto, bueno, lo que responde Teodori, que dice que si tenemos un conjunto, un álgebra de subconjuntos de F y una función definida sobre esa álgebra con valores no negativos, en los reales extendidos, o sea, se acepta el valor infinito, a una función que tiene esas propiedades que enuncié hace un rato le estamos llamando una cuasimedida. Entonces, si esta es una cuasimedida, entonces existe una medida μ definida sobre la sigma álgebra generada por el álgebra, tal que μ de A es μ0 de A para cualquier elemento de álgebra, del álgebra, y esta F es una sigma álgebra que contiene a la sigma álgebra generada por A y a los conjuntos de medida exterior 0. De hecho, vamos a probar más que esto, no vamos a probar no solo lo que contiene, sino que es igual que esta F sobre de los conjuntos medibles es igual a la sigma álgebra generada por A y los conjuntos de medida exterior 0. Bueno, entonces estos son los resultados que se prueban, que son los mismos que se tenían para la medida de Lebesgue. Y bueno, pues aquí están las demostraciones. La primera es inmediata por la definición de medida exterior. Para la sigma subaditividad de la medida exterior, bueno, primero vamos a probar que si tenemos un elemento del álgebra, la medida exterior de ese elemento es la μ0 que teníamos,
Pero pues eso es casi inmediato, es lo que ya hicimos. Dada cualquier cubierta de A, entonces lo que se tiene es que A es la unión de estas intersecciones, y como μ0 la estamos tomando sigma subaditiva, y estos son elementos del álgebra, pues se tiene entonces esto que está aquí, que es la suma de estas, que es menor o igual que esta suma, y entonces μ0 de A es menor o igual que el ínfimo de todas estas sumas, y entonces lo que se tiene ya es la primera desigualdad, μ0 de A menor o igual que la medida exterior de A. Ahora, para probarlo, que la medida exterior es menor o igual que μ0 de A, bueno, pues tomamos A como cubierta del mismo A, y entonces la medida exterior de A pues va a ser menor o igual que μ0 de A, porque la medida exterior de A es el ínfimo de todas las sumatorias estas, en particular esta es una sumatoria, entonces tiene esta desigualdad, y pues ya tenemos la igualdad. Pues la medida exterior de un elemento del álgebra es la μ0 que ya teníamos de ese elemento del álgebra. Entonces ahora sí, viene la sigma subaditividad de la medida exterior. La medida exterior de una unión infinita es menor o igual que la suma de las medidas exteriores. Igual que antes, si la medida exterior de alguno de estos es infinito, pues es inmediato el resultado, porque esta suma es infinita y es mayor o igual que lo que sea aquí. Entonces, vamos a suponer que esta es finita para toda n. Si este es infinito para alguna n, pues ya está. Vamos a suponer que es finita para toda n, y pues vamos a hacer lo que hicimos antes, que nos vamos a acercar a cada conjunto AN con una cubierta de elementos del álgebra, y luego vamos a unir todos esos elementos de todas esas cubiertas, y con todas esas cubiertas vamos a tener una cubierta de la unión. Y esto pues lo hacemos así, como la medida exterior es el ínfimo de todas estas sumatorias, pues podemos encontrar una cubierta de tal manera que se cumpla esta propiedad. Y luego, pues nada más es juntar todos estos elementos de las cubiertas de cada conjunto a n, y por eso pusimos aquí epsilon entre 2 a la n, para que al hacer la sumatoria, pues aquí nos dé la sumatoria de epsilon entre 2 a la n, que es epsilon. Entonces, la medida exterior de la unión, pues resulta ser menor o igual que la medida exterior, la suma de las medidas exteriores de epsilon, para cualquier epsilon positiva. Entonces, bueno, como es para cualquier epsilon, hacemos tender epsilon a 0, y ya tenemos la sigma subaditividad de la medida exterior. Pero bueno, si se fijan, esta sigma subaditividad de la medida exterior proviene de la sigma subaditividad de μ0. ¿Sí? Por eso es como el resultado fundamental, es el equivalente a que si tenemos un intervalo que es cubierto por intervalos, entonces la longitud del intervalo es menor o igual que la suma de los intervalos que lo cubren. Y bueno, luego viene la definición de medibilidad, que es la misma que teníamos. Y pues ya lo que sigue es exactamente igual, no creo que sea necesario repetir, porque es exactamente la misma demostración. Hay que probar que la familia de conjuntos medibles forma un álgebra. La demostración es exactamente la misma, es decir, se toma, bueno, la parte más complicada, digamos, es probar que si tenemos dos conjuntos medibles, su unión también es medible. Pero bueno, nada más es aplicar la definición de medibilidad y llegamos a que la unión es medible. Y siendo la unión de dos medible, esto por inducción se extiende a cualquier familia finita de conjuntos medibles. Entonces, la familia de conjuntos medibles es cerrada bajo uniones finitas, que es cerrada bajo complementos, es inmediato de la definición, y que contiene al conjunto F, pues también es inmediato porque F está en el álgebra. Entonces, la familia de conjuntos medibles forma un álgebra de subconjuntos. El paso que sigue, ¿cuál es? Demostrar que esta función, así definida, como la medida exterior sobre los medibles, es una función finitamente aditiva. Y para eso, pues otra vez, basta comprobar que para dos elementos
medibles ajenos por parejas, bueno, ajenos, perdón, hay que probar que la medida de la unión es la suma de las medidas, pero bueno, no hay más que aplicar la definición de medibilidad, que ya sabemos que este es medible, y se tiene inmediatamente el resultado. Entonces, pero otra vez, esto es exactamente lo mismo que hicimos antes. Hay que probar que la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra, pues es lo mismo, o sea, hay que probar que a ver, aquí esto, forma una sigma álgebra. Sí. Bueno, hay un resultado aquí auxiliar, ¿se acuerdan que metimos esto? Que la medida exterior ya intersectado con una unión de conjuntos ajenos por parejas, es igual a esta suma. Esto lo probamos por inducción. Y una vez que tenemos eso, pues ya tenemos que, se puede demostrar ya que la unión de todos estos conjuntos que son medibles, pues también es medible. Sí, o sea, a ver, no me detengo en esto porque es lo mismo que ya demostramos para el caso de la medida del LD. Igual esta, la función que asigna a cada conjunto medible es su medida, es una función sigma aditiva. Bueno, pues igual, bueno, primero ya tenemos la sigma subaditividad, entonces únicamente falta demostrar la otra igualdad. Tenemos una colección numerable de conjuntos medibles ajenos por parejas. Esta es inmediata por la sigma subaditividad, entonces lo que nos falta es probar la inversa, pero como la medida de esta unión infinita es mayor o igual que la suma de la unión finita, y como ya probamos que sobre el álgebra es una función finitamente aditiva, entonces, perdón, que sobre los conjuntos medibles es una función finitamente aditiva, esta es igual a esta suma. Entonces tenemos que la medida de la unión es mayor o igual que las sumas finitas, pues tomando límite cuando es infinito, pues ya tenemos que esto es mayor o igual que esta suma. Y la otra ya la teníamos, entonces tenemos la igual. ¿Sí? Acá que dice. Bueno, digamos que aquí ya terminamos con la construcción de la medida prácticamente, o sea, ya tenemos una función sigma aditiva que extiende la medida que estaba, la función que estaba definida únicamente sobre el álgebra. Lo que sigue es mostrar que se tiene más que una medida, o sea, que el conjunto, la medida de conjuntos medibles es más grande que la sigma álgebra generada por el álgebra. Y para eso, pues hay que demostrar que todo conjunto de medida exterior cero es medible, lo cual, pues también ya lo hicimos. Hay que probar que la medida exterior de A es mayor o igual que esto, pero la medida exterior de A es mayor o igual que la medida exterior de A intersectado con el complemento, porque este es más chico que este. Y como la medida exterior de E es cero, si a este le agregamos este término, no se altera porque este es cero, y pues ya está. Ya tenemos la desigualdad que queremos, la medida exterior de A mayor o igual que la medida exterior de A intersectado con el complemento, más la medida exterior de A intersectado con él. Entonces, ya está. Ahora, que todo conjunto de A es medible, bueno, aquí es donde utilizamos, creo que aquella propiedad, o no, a ver, vamos a ver. Tenemos una cubierta de A, entonces para cada n, los conjuntos AN intersectados con E, estos pertenecen a A porque E es medible y estos es una cubierta de elementos del álgebra. Entonces lo que se tiene es que la medida exterior de intersectado con E, esto nada más es porque la unión contiene a estos, es menor o igual que esto que está aquí, menor o igual que esto, y esto a su vez es igual a la medida exterior, así porque, a ver, esto porque menor o igual que la medida exterior de la unión intersectado con E, y aquí estoy poniendo que esto es igual a la medida exterior de la unión intersectado con E. No, es que esto no, esto es un... no, aquí, perdón. Aquí lo único que hice fue poner la unión de estos intersectado con E, es la unión
de AN intersectado con E. O sea, nada más es de igualdad de conjuntos, de aquí para acá. ¿Sí? Entonces ya, eso no hay problema. Por la sigma subaditividad, esto es menor o igual que esta suma, pero como sobre el álgebra, la medida exterior es la μ0, pues aquí podemos poner la μ0, y entonces ya nos da esto, la medida exterior de intersectado con E es menor o igual que esto. Hacemos lo mismo con E complemento, obtenemos que esto es menor o igual a esto, y entonces sumando, obtenemos que la medida exterior de A intersectado con E más esta es menor o igual que la suma de estas más la suma de estas, pero esto es la μ0 de AN, porque μ0 es finitamente aditiva. Y ya tenemos la desigualdad que queremos. Esto que está aquí, menor o igual que, menor o igual que esta sumatoria, ¿no? Sí, es lo que queríamos, ¿no? Para probar que todo conjunto de A es medible. Entonces, pues ya tenemos que todo conjunto de A es medible, ya tenemos que todo conjunto de medida exterior 0 es medible, y entonces, ya me fui para arriba, y entonces, por sin álgebra, mira, por acá, ya, voy aquí, ¿no? Sí. Y luego, bueno, hay que probar que todo elemento de sigma de A es medible, pero es inmediato porque como la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra y esa sigma álgebra contiene a A, pues entonces contiene a la sigma álgebra generada por A. Entonces todo elemento de la sigma álgebra es medible. Entonces ya tenemos que todo elemento de la sigma álgebra es medible y todo elemento y todo conjunto de medida exterior 0 es medible. Entonces la familia de conjuntos medibles contiene a la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior 0. Y bueno, pues esto es ya iniciamos el teorema de extensión de Karateodori. Tenemos un conjunto, una álgebra de subconjuntos de F y una μ0 que es una cuasimedida. Entonces existe una medida sobre la sigma álgebra generada por A y los subconjuntos de medida exterior 0 que extiende esta μ0. Y bueno, a esta medida la llamaremos la medida generada por la medida μ0. Y lo que sigue es también ya lo que vimos que en realidad es hasta donde se puede llegar, no se puede ir más lejos. O sea, la extensión de μ0 solamente llega a la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior 0. Esta es la misma demostración que hicimos para el caso de los conjuntos de B medibles. Dado cualquier conjunto medible E de medida finita, existe un elemento de la sigma álgebra generada por A y un conjunto C de medida exterior 0, tal que este es la unión de estos dos. Entonces, pues en realidad todo conjunto medible está contenido en la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior 0. Y bueno, la demostración es la misma, exactamente la misma que la que hicimos para los conjuntos de Lebesgue. Igual esto ya se los pasé y se los voy a pasar nuevamente si es que hay alguna corrección. Y luego, ¿esto qué es? Si μ es finita, y a ver antes qué era. Antes era, dado cualquier conjunto medible de medida finita, que bueno, sí, aquí le pedimos que sea de medida finita. Y luego, acá ya es el caso en el cual la medida no es finita, sino que es sigma finita. Es decir, hay una colección infinita numerable de conjuntos medibles, cuya unión es el total, y tal que la medida de cada uno de ellos es finita. Entonces, el mismo resultado, hay un conjunto de la sigma álgebra y un conjunto de medida exterior 0, tal que E es igual a esto. Y bueno, ya se imaginarán cómo es la demostración, o sea, para cada conjunto, como es sigma finita, pues hay una unión, hay una colección de conjuntos que la podemos tomar creciente,
Y entonces, pues lo que vamos a hacer es demostrar el resultado para cada FK, o sea, restringiéndonos a FK, y vamos a tener ahí un conjunto de la sigma álgebra y un conjunto de medida exterior cero. Entonces los vamos a unir todos esos y pues nos va a dar un conjunto de la sigma álgebra y un conjunto de medida exterior cero. Acuérdense que la unión numerable de conjuntos de medida exterior cero sigue siendo de medida exterior cero. Entonces, pues es así casi inmediato el resultado, ¿no? Igual es lo mismo que ya hicimos antes. Y entonces resulta que si mu es sigma finita, la sigma álgebra de los conjuntos medibles es la sigma álgebra generada por A y los conjuntos de medida exterior cero. Aquí, pues sí es importante que la medida sea sigma finita. Si la medida no es sigma finita, no podemos asegurar esto. Habría que ver, esto no está desarrollado aquí, qué pasa, qué se puede decir si esta medida no es sigma finita. Sí, o sea, hay un problema ya a resolver. En general uno va a trabajar con medidas sigma finitas, pero si uno quiere una teoría general, pues habría que ver qué pasa si esta mu que se genera con la mu cero no es sigma finita. Y para eso por lo menos habría que dar un ejemplo de una mu cero que no sea sigma finita. Pero bueno, es un problema a resolver que no está resuelto aquí. Si mu es sigma finita, se tiene este resultado. Y luego, bueno, lo que ya teníamos también allá, que todo conjunto de medida exterior cero está contenido en un conjunto de la sigma álgebra de medida exterior cero. Bueno, aquí la definición. Cuando tenemos un conjunto y una sigma álgebra de subconjuntos de F y una medida sobre F, vamos a decir que F es completa con respecto a esta medida, o también se dice que la medida es completa, si esta F contiene a todos los subconjuntos de los conjuntos de medida mu igual a 0. Lo que vemos con el proceso de extensión de Karateodori es que lo que se construye es siempre una medida que es completa. Igual les había comentado que aunque si no fuera completa, se puede completar, agregándole a la sigma álgebra de los conjuntos medibles pues todos los subconjuntos de los conjuntos de medida exterior cero. Es decir, no habría ningún problema en extenderla, pero el teorema de Karateodori nos da directamente una medida que es completa. Acá que tengo, a ver, una cosa. No, pero nada más es lo mismo que ya teníamos antes. Y bueno, este es el proceso de extensión de Karateodori que como ven, es el mismo que hicimos para la medida de LB, nada más que aquí partiendo de una mu cero, definida sobre un álgebra que tiene la propiedad de sigma subaditividad. Y con eso, o sea, lo que sigue, de hecho les comentaba, ustedes van a encontrar en los libros que se dice, bueno, pues entonces ya tenemos una mu cero que es sigma subaditiva, entonces por el teorema de extensión de Karateodori, podemos extender esa mu cero a una medida definida sobre el álgebra y los conjuntos de medida exterior cero. O sea, ya ni se hace todo este procedimiento porque ese es exactamente el mismo en cualquiera de los casos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Antes de pasar a la segunda parte, que es ahora aplicar este teorema de Karateodori a las funciones no decrecientes y ver cómo se puede generar una medida a partir de una función no decreciente continua por la derecha o continua por la izquierda. Pero si hay preguntas, adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, vimos que se puede definir una cuasimedida en un álgebra y eso induce un álgebra de conjuntos medibles. Si en lugar de tomar un álgebra, tomáramos, por ejemplo, un lambda sistema, podríamos extender este resultado a que los conjuntos que serían como medibles forman también A ver, un lambda espérame, ¿a qué sistema. le llamas un lambda sistema?
a un conjunto, a una familia de subconjuntos que tiene al total cerrado bajo diferencias propias y bajo uniones crecientes. Lo de pi sistemas y lambda sistemas. Ajá. Bajo uniones crecientes. Ujú. Aunque, bueno, sí, pero eso es mucho, ¿no? Porque si tienes ya una medida sobre una familia de conjuntos que es cerrada bajo uniones monótonas crecientes, eh, pues ya tienes más, pero sí se puede hacer. Este, lo, es que si es cerrada, bueno, tiene que ser sigma subaditiva, ¿no? O Ajá. sea, siempre, sí, puedes tener una mu cero sobre esa familia, pero igual tienes que pedir la sigma subaditividad para que se pueda extender. Ujú. Sí, se puede extender. Se puede extender desde un anillo que es parecido a un álgebra. De hecho, algunos, en lugar de trabajar con álgebras, trabajan con anillos. Eh, pero sí se puede extender, pero no se puede uno escapar de pedir la sigma subjetividad o algunas de las propiedades que son equivalentes. Pero ese extiende a que el conjunto de los conjuntos que son medibles bajo este criterio que tomamos de Karateodori van a tener la misma estructura que de donde partimos. O sea que si va a ser bueno, pues va a ser una sigma álgebra. O sea, siempre va, a ver, lo que te da Karateodori siempre es una medida sobre una sigma álgebra. Y una sigma álgebra es un lambda sistema. Sí, sí, sí. Entonces, sí, de hecho va a ser más que eso. O sea, Entonces, siempre, la medida que te da Karateodori, bueno, de hecho, la definición de medida siempre está, una medida siempre está definida sobre una sigma álgebra. entonces, en lugar de tomar como que estas cuasimedidas del dominio que sea un álgebra, nos podemos estar regresando. Anillos, bisistemas, lambda sistemas y clases monótonas, Ajá. y nos va a dar el mismo resultado. Vamos a inducir. Sí, de hecho también se puede partir de un pi sistema en lugar de partir de un álgebra, se podría partir de un pi sistema, porque bueno, el D sistema generado por el pi sistema es la sigma álgebra generada por el pi sistema, y todo eso se puede aprovechar para que, bueno, de hecho, cuando partimos de los intervalos, de la medida de los intervalos, lo que tenemos es un pi sistema solamente, ¿no? O Ujú. sea, la intersección de intervalos es intervalos, pero no forma un álgebra. Podríamos partir de ahí, pero lo más común es que si tenemos un pi sistema, lo más común es, pues primero, definir la medida sobre el álgebra generada por el pi sistema y luego ya hacemos todo ese procedimiento. Pero sí, Ok, se podría ok. empezar de algo más bajo. Ok, bueno, esa era mi duda. Sí, nada más lo que no hay que olvidar es esta propiedad, ¿no? La sigma subaditividad o la sigma aditividad o esta propiedad de que si tenemos una sucesión decreciente que tiende al vacío, o esa cuya intersección es vacía, entonces mu cero el límite de las mu ceros tiene que ser cero. Cualquiera de esas es la que permite, o sea, a ver, de lo que se trata siempre es de tener una medida exterior. Y tener una medida exterior significa que sea sigma subaditiva. Es lo que hizo Karateodori. Karateodori lo que mostró es, si se tiene una función definida sobre todos los conjuntos de un conjunto que es sigma subaditiva, a partir de ahí podemos definir una medida. ¿Sí? Ese es el resultado. Hay que tener una función que sea sigma subaditiva. Ok, quizá el único problema sería ver en las cubiertas, porque a lo mejor no cualquier conjunto tiene una cubierta de un pisistema. Sí, aunque sí, porque ahí no se pide ni que el total esté, ¿no? Sí, Ujú. habría que ver cómo. Por eso te decía que en general, cuando se parte de un pi-sistema, más bien lo que se hace es primero generar el álgebra, o sea, considerar el álgebra generada por ese pi-sistema y definir ahí la mu cero. Y entonces ahí ya tratas con una cubierta de elementos del álgebra, no directamente con una cubierta de elementos del pi-sistema, sino del álgebra,
generada por el pi-sistema. ¿Qué fue lo que hicimos en el caso de los intervalos? En el caso de los intervalos forman un pi-sistema. Pero si consideramos uniones finitas de intervalos ajenos, eso ya forma un álgebra. Y con eso es con lo que trabajamos. ¿Sí? Bueno, yo te me quedo viendo ahí a tu imagen, pero no sé si... No, sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda aclarado? Sí quedó. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, este tema que sigue a mí me parece así como bien interesante porque lo que se hace ver es que las medidas sobre los borelianos de R están generadas, bueno, por lo menos las sigma finitas, siempre están generadas por una función monótona no decreciente, ya sea continua por la derecha o continua por la izquierda. O sea, hablar de medidas en los borelianos de R equivale a hablar de funciones monótonas no decrecientes. Esto, pues, bueno, digamos como que deja ver que, por un lado, como que no hay tantas medidas, bueno, hay tantas como funciones no decrecientes, pero nos basta con tener una función no decreciente y ya tenemos una medida. Esto tiene que ver con esto que voy a escribir acá. Más que tengo que cambiar acá. Compartir pantalla, voy a compartir la otra vez. A ver, así, de manera, ahorita un tanto informal, porque hay ahí algunos detallitos, pero cuando tenemos una medida sobre los borelianos, o sea, si mu, pero esta es la idea central. Después hay que resolver algunos detallitos, pero lo central es esto. Si tenemos una mu medida sobre los borelianos de R, voy a dejar R así nada más. En particular, pues los intervalos de la forma menos infinito x son borelianos. Este intervalo de la forma menos infinito x son borelianos, y si aplicamos la mu a estos conjuntos, aquí tengo que poner, bueno, aquí le tendría que poner un paréntesis, ¿no? Si le aplicamos la mu a esto y definimos esto como f de x, digamos, como f de x, esta función así definida es una función monótona no decreciente y además es continua por la derecha. Entonces, por eso es que toda medida genera, o sea, se puede definir a partir de una medida una función monótona no decreciente. Y si tenemos una función monótona no decreciente, vamos a ver, aplicando el teorema de Karateodori, que se puede definir una medida que cumpla con esta propiedad. Aquí podría haber un problema, si se fijan, porque esta medida podría ser infinita. Es decir, la medida de todos los reales podría ser infinita. Y entonces, esto que está aquí, pues sería infinito. Digamos, si los reales negativos tienen medida infinita, esta definición pues no sería la adecuada, ¿no? Esto sería el caso de una medida finita. Si mu es finita, pues entonces esto es finito y esta función está bien definida. Ese es el tipo de detalles con los que hay que lidiar un poco para hacer este resultado general. O sea, así tal cual, funciona solamente para las medidas finitas. Pero vamos a ver que aun cuando la medida no sea finita, podemos encontrar esta función f, que tiene la propiedad de que f de x es una función no decreciente, que tiene no exactamente esta propiedad, pero sí esta, que tiene la propiedad de que f de b, que sería así, sería esto, ¿no? Sería f de b,
Si A es menor que B, f de B menos f de A, esto es la medida, esto es mu del intervalo. Aquí nada más hay que tener cuidado con el intervalo, no es un intervalo de ese tipo, es un intervalo. O sea, eh, bueno, sí, así lo voy a poner. Así, pero tiene que ser un intervalo así. Entonces, ay, acá. Este, aquí, de A, P. No se va a tener esta propiedad, porque esta podría ser infinito, pero sí se va a tener esta propiedad, claro, a condición de que la medida que tengamos sea finita sobre los, bueno, como se dice usualmente es que sea finita sobre los compactos. Que equivale aquí en este caso a decir que la medida es sigma finita. Aquí esto sí está, esto es finito, y entonces esto está, digamos, este es un número finito, y esto tiene la propiedad que es igual a f de b menos f de a. Con esto generamos una función continua por la derecha. Si pusiéramos el intervalo cerrado en A y abierto en B, generaríamos una función continua por la izquierda. Pero, digamos, la medida que se genera es la misma. ¿Sí? Pues es como, casi como por costumbre que lo que se elige es tener una función continua por la derecha. Pero bien podríamos trabajar con funciones continuas por la izquierda y entonces f de b menos f de a sería la medida del intervalo cerrado en A y abierto en B. Aquí, si se fija, la idea es que esta medida es la medida de menos infinito B cerrado y restándole menos infinito A cerrado. Sería como la diferencia de dos de estas, pero no se pone como la diferencia porque esos podrían ser infinitos. Pero pues, la idea es esa. Esto genera una función continua por la derecha. Y con los otros intervalos, cerrado aquí y abierto acá, generamos una función continua por la izquierda. Y lo que vamos a ver primero pues es el inverso, que dada una función monótona, no decreciente, continua por la derecha, entonces podemos generar una medida, y también cuando se tiene una función monótona, no decreciente, continua por la izquierda, podemos generar una medida. Y luego el inverso, pero pidiéndole a la medida que sea finita sobre los conjuntos compactos. ¿Sí? Pero la idea, les decía, pues es así de simple. Vamos a tener que demostrar una propiedad análoga a la de, o sea, vamos a tener que demostrar algo que nos dé la sigma su aditividad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero sí, sí queda clara más o menos la idea. O sea, la idea es así de simple. Nada más hay que ingeniárselas aquí para tratar el caso infinito también. Si fuera finita, digamos, si estuviéramos tratando con medidas de probabilidad, pues esto se define directamente así, y esta es la función de distribución de una determinada variable. Pero vamos a tratar el caso general, en donde la f, en donde la medida puede ser infinita. Entonces vamos a dejar de compartir esto y compartimos. Cualquier cosa que no esté clara, pueden interrumpir, ¿eh? Entonces, a ver. Entonces, ¿sí está claro la idea? ¿Está clara la idea? Parece que sí, ¿verdad? Les voy a pedir Sí, sí. 3 minutos porque necesito ir al baño. Espérenme. Mientras piensen en preguntas.
Bueno, discúlpenme de estas interrupciones. Lo que pasa es que tengo un problema, se me agudizó un problema de próstata que tengo. Cada rato tengo que ir al baño, pero bueno. Hay una cosa que no les mencioné antes. Déjenme regresar un poquito aquí, porque también es importante ver esto. Acá. Bien. Bueno. No. Es compartir pantalla. ¿Dónde está? Es aquí. Aquí no sé si, bueno, no sé si vieron que esto también tiene que ver con la integral de Stieltjes. Lo que se está haciendo, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí me escuchan? ¿A mí sí me Sí. escuchan? Entonces yo creo que se Sí, Claudia. trabó. Mm. Yo creo que es el internet del profesor, ¿no? Sí, yo creo que fue su internet. A ver si se vuelve a conectar ahorita. No, sí está conectado. A ver, espérame. Ah, no sé. Iniciar ahora. Y creo que ya, ¿no? Ya me ven, ¿no? ¿Sí me ven? Sí, ya lo vemos. Y ya me escuchan. Bueno, te estaba diciendo que cuando se define la integral de Stieltjes, que es la integral de una función con respecto a otra, Profe, en lugar de tomar las sumatorias como las de Riemann, o sea, xk menos, bueno, aquí no es b menos a, sino xk menos xk menos 1. profesor. Aunque no Entonces, se ve en una pantalla que comparta, ¿verdad? No, no no se ve la pantalla. Ah, perdón, déjenme ver. Entonces, déjenme compartir pantalla. Y la que quiero compartir es esta. ¿Ahí se ve? ¿Se ve acá integral de f de g? No, ¿No se ve? Ah, caray. Ya se ve. ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces les decía que en la integral de Stieltjes, cuando se hace la suma similar a la de Riemann, en lugar de poner xk menos xk menos 1, o sea, la longitud del intervalo, lo que se pone es g de xk menos g de xk menos 1. Lo que estamos haciendo con esto es definir una nueva medida del intervalo que no es igual a su longitud, sino que es igual a esta diferencia. Es lo que se está haciendo. Y por eso es que lo que vamos a hacer ahora en particular lo podemos aplicar a la integral de Stieltjes para hacer ver que esta integral de Stieltjes pues no es otra cosa más que una integral, o bueno, o se puede extender a una integral con respecto a una medida. ¿Qué medida? Pues la medida generada por esta g. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? O sea, lo que estamos haciendo es cambiar, en lugar de trabajar con la longitud del intervalo, trabajamos con esta diferencia que sería como la nueva medida del intervalo. Bueno, eso nada más quería mencionar. Entonces ahora volvemos a la otra pantalla, que es esta. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a entrarle a esto, que es, el resultado es este, ¿no? Vamos a partir de una función
de reales en reales, que sea no decreciente y continua por la derecha. Después vamos a ver que también se puede tomar continua por la izquierda. De hecho, se podría tomar cualquier función no decreciente, nada más que ahí hay que tener cuidado con los saltos. Continua por la derecha es más fácil manejar los saltos de la función. Bueno, vamos a definir esto nada más para poder trabajar sin estar escribiendo esto. O sea, como esta función puede tender a infinito o a menos infinito, pues vamos a definir f de infinito como el límite cuando x tiende a infinito de esta f de x, que podría ser infinito, y f de menos infinito igual al límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, que podría ser menos infinito. Y esto nada más es una notación para no estar haciéndolo por casos. Si tenemos dos elementos que están en los reales extendidos y A es menor que B, con las convenciones que tenemos sobre los reales extendidos, vamos a definir esto que es, fíjense, es un intervalo que es abierto aquí y aquí puse una rayita. Una rayita porque este intervalo va a ser a veces cerrado y a veces abierto. Si B es R, si B pertenece a los reales, esto que está aquí va a querer decir el intervalo cerrado. Pero si B es infinito, esto que está aquí va a querer decir el intervalo abierto. ¿Sí? Porque ahí no vamos a poder tener el intervalo A infinito cerrado. Entonces va a ser cerrado solamente si este B es un número real. Y si B es infinito, esto que está aquí va a significar el intervalo abierto en A y abierto en B. Y también ese es el objetivo de definir estas, para poder también trabajar con f de B menos f de A, aun cuando la B sea infinito. ¿Sí? Bueno, entonces es notación. Sí, es abierto aquí y aquí una rayita, y va a depender de cómo sea B, para que ese intervalo sea cerrado o abierto aquí. Bueno, entonces vamos a considerar a la familia de todos los intervalos de este tipo. ¿Sí? Y le vamos a agregar al vacío como parte de la familia, porque se acuerdan que no estamos considerando al vacío como un intervalo, entonces se lo agregamos al vacío. El vacío a esta familia. Entonces son todos los intervalos de este tipo y el vacío. Y vamos a definir, a partir de la función esta que tenemos, vamos a definir una función que es la que después vamos a extender a una medida. Entonces, vamos a definir new de f, esta f es porque es de esta función, la definimos el vacío, la definimos como 0. Y si tenemos un intervalo de este tipo, pues definimos new f de ese intervalo como f de b menos f de a. ¿Sí? Igual aquí menciono que se podría tener en infinito, si no hay problema, por las convenciones que hemos hecho. Y entonces lo que vamos a ver es que esta new, que está definida sobre estos intervalos que no forman un álgebra, se puede extender para obtener una medida sobre los conjuntos borelianos de R, que otra vez va a ser más que sobre los conjuntos borelianos. Y para eso, bueno, lo que vamos a hacer es pasar, como hicimos en el caso de los intervalos de este tipo, al álgebra generada por estos intervalos. Pero bueno, lo primero es ver como cuál es el resultado central. Digamos, esta es la parte central de lo que vamos a hacer. Esto que voy a hacer es lo que permite generar la medida. O sea, necesitamos un resultado similar al que teníamos con los intervalos, el teorema de Borel. Necesitamos un resultado así. Que si tenemos un intervalo de estos y una colección infinita de intervalos que cubran a este, entonces la medida del intervalo AB, que sería f de B menos f de A, es menor o igual que la suma de estas diferencias. ¿Sí? Ese es el equivalente. Cuando si f fuera la identidad, pues tendríamos aquí la longitud del intervalo. Entonces, en general, este es el resultado que se requiere probar para tener la sigma subaditividad.
Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer. Hay una parte aquí que es más bien como ver que esto está bien definido porque, no sé, podríamos tener, esto me lo voy a saltar, pero se lo voy a dar por escrito, podríamos tener, bueno, primero hay que demostrar esto para el caso finito, ¿no? Hay que demostrar que si la familia es finita, no hay ningún problema y se puede probar que si la unión es de estos cubre a este, entonces se tiene esto. Eso se hace a pie, se demuestra. Y luego, también hay que probar que, pues esto está bien definido, que si tenemos dos familias de intervalos tales que la unión de uno de esta familia sea igual a la unión de esta, pues la suma de estos es igual a la suma de estos, o sea, de manera que no, o sea, que todo lo que hagamos aquí va a estar bien definido. Esto se lo voy a pasar por escrito, no me voy a detener, quiero ir a la parte central del resultado, que es que es este que está aquí. Que si tenemos esto que les decía, ¿no? Si tenemos un intervalo de este tipo y una colección infinita de intervalos que cubren a este, entonces se tiene esta desigualdad. ¿Sí? Ese es el resultado clave, en ese es el que me quiero centrar. Bueno, aquí lo que se hace es jugar con la continuidad por la derecha de la función f. A ver, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a aplicar el teorema de Heine-Borel, pero para aplicar el teorema de Heine-Borel necesitamos tener compactos. Y acá, pues aunque este sea cerrado aquí, no vamos a tener compactos. Pero, y además la cubierta tiene que ser de abiertos. Entonces vamos a jugar ahí con la continuidad por la derecha para tener compactos de un lado y abiertos del otro lado. Entonces tomamos, como ves, continua por la derecha, para cada k en n, a ver aquí estos delta k, sí, o sea, lo que tenemos son estos, ¿no? Estos AKs, BKs que cubren al intervalo AB. Entonces vamos como a reemplazar estos intervalos por otros que sean más cómodos de trabajar, bueno, que sean abiertos, de hecho, para poder aplicar el teorema de Heine-Borel. Y eso, pues entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una delta positiva, tal que, delta K positiva, tal que, aquí, sí, tal que f de dk menos f de dk sea menor que epsilon entre 2 a la k. Eso se puede hacer porque como la función es continua por la derecha, y donde dk, pues es bk más un pequeño incremento, ¿sí? Ahora, si bk es infinito, pues ya no le tenemos que agregar nada, lo dejamos igual. O sea, definimos este dk, si bk está en R, le vamos a agregar un pedacito, pero de tal manera que la diferencia entre f de dk y f de k sea menor que epsilon entre 2 a la k. Eso lo podemos hacer porque f es continua por la derecha. Y si bk es infinito, lo dejamos igual. ¿Sí? O sea, dk es igual a bk. Ahora, vamos a tener que hacer lo mismo acá. O sea, con esto ya vamos a tener, de este lado vamos a tener intervalos abiertos. Ahora necesitamos tener acá un compacto, entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a hacer algo similar. Vamos a definir C delta como A más delta, si A está en R, y menos 1 entre delta, si A es menos infinito. ¿Esto por qué? Porque al unirlos nos va a dar el intervalo menos infinito hasta B, ¿sí? Y vamos a definir del otro lado, o sea, este es del lado de A. Y del lado de B, pues algo similar. Si B es un número real, lo definimos como B. O sea, aquí no tenemos que hacer nada porque ya en B es cerrado. Pero si B es infinito, pues nos vamos a acercar a infinito con 1 entre delta. ¿Sí? De manera que cuando delta tiende a 0, cuando esto tiende a 0,
f de d delta menos f de c delta, esto que está aquí, pues es igual a f de b menos f de a. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que este intervalo c delta de delta, así con rayita aquí, está contenido en este cerrado. Es decir, ya tenemos aquí un compacto, que a su vez está contenido en este que está aquí, bueno, que a su vez está contenido en estos abiertos. Entonces vamos a tener un compacto, vamos a tener un intervalo compacto contenido en una unión de abiertos. Y entonces aplicamos el teorema de Heine-Borel. Entonces existe una colección finita de estos están aquí, que cubren a este intervalo cerrado, que cubren a este. Y como ya para el intervalo cerrado, ya probamos antes que sí se tiene la desigualdad que queremos, bueno, pues f de d delta menos f de c delta va a ser menor o igual que esto que está aquí, más una épsilon, porque todo esto es con una épsilon entre 2 a la k, pero al hacer la sumatoria, pues nos va a dar una épsilon aquí. Y luego, como esto vale para toda épsilon, pues vamos a tener la igualdad, perdón, la desigualdad, pero ya sin la épsilon, ¿no? Haciendo tender épsilon a 0. Entonces f de dk menos f de ck va a ser menor o igual que esta sumatoria. Y luego, pues ahora hacemos tender delta a 0, y como cuando delta tiende a 0, ya vimos que esto de la izquierda tiende a f de b menos f de a, acá arriba lo puse, cuando delta tiende a 0, esto que está aquí tiende a f de b menos f de a, y entonces pues ya tenemos que f de b menos f de a es menor o igual que esta sumatoria. Entonces, es digamos, es una demostración sencilla, no hace que jugar con la continuidad por la derecha de la f para tener de un lado un compacto y del otro lado abiertos. ¿Sí? Y entonces aplicamos el teorema de Heine-Borel, reducimos el caso infinito al caso finito y ya tenemos la propiedad que queremos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? O necesitan revisarlo así con calma para ver. Insisto, es relativamente simple, nada más hay que, usando la continuidad por la derecha, hay que aproximar el valor de la función en b con algo que se pase un poquito de b, o en a con algo, o sea, a la derecha necesitamos abiertos y a la izquierda necesitamos compactos, cerrados. Entonces eso lo logramos acercándonos a la función, tanto como queramos, para tener ya sea el cerrado del lado izquierdo o los abiertos del lado derecho. Así como la idea general es esa. Ya los detalles, bueno, pues es trabajar con esto de las deltas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya teniendo este resultado, pues ahora ya vamos a poder aplicar el teorema de extensión de Karateador. O sea, vamos a demostrar que existe una medida definida sobre los borelianos, tal que la medida de un intervalo de este tipo es f de b menos f de a. Y además, la medida de un punto x va a ser precisamente el salto de esta función en el punto. Bueno, entonces, hacemos lo mismo que hicimos para los intervalos. Consideramos la familia formada por los conjuntos de la forma que son uniones de estos intervalos, donde estos son ajenos por parejas. Y definimos, sí, esta es la familia formada por uniones. Esta familia ya forma un álgebra. Esta familia formada por las uniones finitas de estos ya forma un álgebra. Y para cada elemento de esa álgebra, pues definimos μf de ese elemento, pues como lo que necesitamos que sea, que es la suma de las medidas aplicadas a cada uno de los elementos de los intervalos que lo componen. Donde está μf ya vimos que es f de b, bueno, f del extremo derecho menos f del extremo izquierdo.
lo anterior que hicimos, eso que hice ahí, que se lo voy a pasar por escrito, es simplemente para ver que esta mu está bien definida, o sea que no importa cómo sea esta unión, si tuviéramos otra unión, igual llegaríamos al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto. Mu FDI es la mu FDI para cualquier intervalo. Esta es una álgebra de subconjuntos de R. Y la función mu F, definida sobre el álgebra, es no negativa y finitamente aditiva. Eso es, pues, por definición, porque si tenemos conjuntos ajenos de este tipo, pues la unión de todos ellos sigue siendo una familia finita de conjuntos ajenos, y entonces la medida de esa unión pues va a ser la suma de las medidas. Entonces esta mu es finitamente aditiva. Entonces lo único que tenemos que probar es que esta mu es sigma subaditiva. Una vez que probemos que esta mu es sigma subaditiva, pues ya no hay nada que hacer más que aplicar el teorema de Karateodori para mostrar que se puede generar una medida. Entonces, aquí ya tenemos una cuasi medida sobre una álgebra, es decir, ya tenemos la sigma subaditividad, que sería lo que tenemos arriba, pero ahorita lo vemos más claro. Y entonces ahora lo que tenemos que probar es que, bueno, eso, que tenemos aquí la sigma subaditividad de esa medida. Entonces, de esa mu 0, o de esa mu f. Entonces vamos a tomar una colección infinita numerable de elementos del álgebra, ajenos por parejas, no vacíos, bueno, si son vacíos, pues los quitamos, y tales que la unión de ellos esté en el álgebra. Esa es la condición que se tiene que pedir, ¿no? Y lo que queremos probar es que mu f de A es menor o igual que mu f de los A's, ¿no? Para probar la sigma subaditividad. Bueno, entonces, esta es, digamos, es la parte central, ¿no? De la demostración. Como para cada I en N, ahí está en A, ahí es una unión finita de intervalos en I ajenos por parejas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como A es la unión de todos, ¿no? A es la unión de todos. Entonces, como A está en el álgebra, y esto va a ser importante, como A está en el álgebra, A también es una unión de intervalos ajenos. Entonces, tanto los AIs como A, ahí es una unión de intervalos ajenos porque está en el álgebra. Y A es una unión de intervalos ajenos porque está en el álgebra. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es ver que, digamos, como pasarlo todo, expresar todo en términos de una misma unión. Vamos a ver esto, ¿dónde está? Bueno, voy a leer aquí nada más para la idea. La idea es esta, definir los intervalos de la cis, los intervalos que forman la cis con los intervalos que forman A, para hacer intervalos más pequeños, de tal manera que tanto A como las AIs sean uniones de estos. Pero bueno, aquí vamos a ver el razonamiento. Tenemos dos colecciones de intervalos. Por un lado, la familia esta, que es para cada K, ¿no? Para cada K de los conjuntos, de estos conjuntos AKs, ¿no? Y por el otro lado tenemos esa familia finita, que es la de A. Tanto los intervalos de la primera familia como los de la segunda son ajenos por parejas. Estos son ajenos por parejas porque partimos de una unión o sea, todos son uniones de intervalos ajenos por parejas. Y A es igual tanto a la unión de los intervalos de la primera familia, porque A es la unión de todos estos, y como cada uno de estos, fíjense, estamos tomando una unión infinita numerable de elementos de A ajenos por parejas. Entonces, cada uno de estos es una unión finita de intervalos ajenos por parejas. Entonces, la unión de todos es una unión de intervalos ajenos por parejas.
Entonces, por un lado, A es una unión infinita de intervalos de este tipo, de los cis, ajenos por parejas. Pero por otro lado, A es una unión finita, pues de los intervalos que lo forman por estar en A. Entonces, y sí, aquí pasa esto, ¿no? Que una pareja de intervalos, uno de esta familia, de los SIC-Ks, podría no ser ajeno con uno de estos. De hecho, algunos no son ajenos porque las uniones son iguales. Pero se tiene esta igualdad, se tiene la unión de los IJs, que es A, que a su vez es la unión de los AIs, pero como cada AI es una unión de intervalos de este tipo, una unión finita, pues tenemos que esta unión es toda esta, ¿no? Bueno. Entonces ahora la idea es partir cada intervalo IJ en intervalos ajenos por parejas utilizando estos intervalos, es decir, vamos a partir los IJs con estos intervalos para tener intervalos más pequeños que sean ajenos por parejas. Entonces, para cada elemento de aquí y cada elemento de acá, vamos a definir este intervalo como la intersección de este intervalo IJ con este de aquí. Vamos a tener muchos, ¿no? O sea, porque vamos a tener una infinidad, por esto tantos índices, ¿no? El I, que es del conjunto AI, el K, que son los intervalos que componen el AI, y el J, que es el correspondiente IJ de A. Entonces, por eso esta notación, ¿no? O sea, IKJ es la intersección de IK con uno de estos. Bueno, entonces, todos estos intervalos, así definidos, corriendo sobre la J, sobre de 1 a M, la I en los naturales, y K de 1 a MI, son ajenos por parejas. Y cada elemento I de IK es una unión de estos. Y lo mismo IJ, bueno, IJ es todo esto que está aquí, es una unión infinita. Entonces, lo que tenemos es que μF de IJ, como esta es una unión infinita, ya probamos que esto es menor o igual que μF de estos. Aquí es donde estamos utilizando el resultado central. μF de este, como este es una unión infinita, entonces μF de este que está aquí es menor o igual que la suma de las μF de estos. ¿Sí? Fue lo que probamos hace un rato. Y entonces, bueno, lo que tenemos es que μF de A, que es esta suma, es menor o igual que todo esto. ¿Sí? Aquí ya es una triple sumatoria porque tenemos esta sumatoria doble, que es la μF de IJ. Ahora hay que sumar sobre las J. Entonces, μF de A es menor o igual que esta triple suma. Pero esta triple suma, si intercambiamos, haciéndola de otra forma, ponemos primero la I desde 1 hasta infinito, la K desde 1 hasta MI, bueno, nada más hay que, bueno, es este que está aquí, y la J desde 1 hasta M. Bueno, se puede ver que no hay problema en intercambiar los índices. Y esto, pues, ¿para qué nos ayuda? Porque ahora aquí tenemos la μF de estos, pero μF de estos es la μ de este intervalo. Y la suma de estos es la μ de ahí. Y la suma de todo, bueno, y ya, esa es la suma de los país. Y entonces lo que tenemos es que μF de A es menor o igual que la suma de los μFs de ahí. Y, ¿qué es lo que queríamos probar? Queríamos probar que es, creo que vamos a probar que es sigma aditiva, no solo sigma subaditiva. Sí, vamos a probar que μF es sigma aditiva. Entonces, como μF es finitamente aditiva, también se tiene esto. A está contenido en esto. Por lo tanto, μF de A es mayor o igual que esto. Siempre que se tiene una función finitamente aditiva, se tiene esta propiedad. Esto es para cualquier n en n. Y entonces se tiene esta desigualdad haciendo tender n infinito. Y entonces ya tenemos la igualdad que μF de A, esta μF de A, es igual a la suma de estos.
Es decir, esta μf es sigma aditiva y entonces, utilizando el teorema de extensión de Kara-Teodori, puede ser extendida a una medida μf definida sobre la sigma álgebra generada por A, que son los borelianos, porque esos intervalos generan a los borelianos. A ver, no está muy confuso. La idea es que tenemos un conjunto del álgebra. La idea es que tenemos un conjunto del álgebra. ¿Dónde está? Antes. La idea es que tenemos un conjunto del álgebra. Ah, perdón, aquí una cosa así. Sí, por eso la sigma aditividad. Porque yo les decía, con esto tenemos la sigma subaditividad. Pero, pues aquí hasta aquí podríamos decir, pues ya está la sigma subaditividad, ¿para qué queremos la sigma aditividad? Bueno, lo que pasa es que estamos tomando acá arriba, estoy muy abajo, creo. Lo que pasa es que acá arriba estamos tomando acá. Lo que pasa es que acá estoy tomando una colección infinita numerable de elementos ajenos por parejas. Para tener la sigma subaditividad no se requiere que sean ajenos por parejas. Entonces, sí se demostró la sigma subaditividad, pero para cuando estos conjuntos son ajenos por parejas. Si son ajenos por parejas, lo que tenemos que demostrar es la sigma aditividad de la mu. Entonces, tenemos una colección infinita numerable de elementos ajenos por parejas, tales que su unión es un elemento de A. Y lo que queremos probar es que mu de A es la suma de las mu's de las A's. Entonces nada más, pues lo que hay que jugar es con este hecho de que A es una unión finita de elementos del álgebra y que cada uno de estos es una unión finita de elementos del álgebra. Y entonces utilizando el resultado que probamos de que cuando un intervalo está contenido en una unión de intervalos infinita, la medida del intervalo es muy igual que la suma de las medidas, ya vamos a tener la sigma subaditividad. Y para tener la sigma aditividad, pues ya es la otra parte, porque como son conjuntos ajenos, lo que decía aquí, como son conjuntos ajenos, tenemos esta desigualdad, tenemos esta que está aquí, y pasando al límite ya tenemos la otra desigualdad. ¿Sí? Entonces la idea es que tenemos por un lado a una unión finita de intervalos ajenos por parejas, y por otro lado, una unión infinita de intervalos ajenos por parejas. Y nada más, pues lo que hay que jugar aquí con esto es probar que la suma de estas, de las medidas de estos, es igual a la suma de las medidas de todos estos. Y para eso, este truco, si quieren, de definir unos intervalos más pequeños, de tal manera que tanto los A's como A sea una unión de intervalos de este tipo. Esa es como la idea de la demostración. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Y por eso no hay preguntas. O como no está claro, no hay preguntas. O sea, esto termina, esta es la parte central, ya bueno, hay unicidad, ¿no? Hay unicidad de la medida por el teorema de clases monótonas. Esto se va a tener siempre, ¿no? O sea, esta medida generada por la función, acuérdense que lo que estamos haciendo es generar una medida a partir de una función monótona, no decreciente, continua por la derecha. Y esta medida que generamos con el teorema de extensión de Kara-Teodori es la única medida
que tiene esta propiedad. Y eso se demuestra utilizando el teorema de clases monótonas, ¿no? O sea, se demuestra, bueno, igual que hicimos para la unicidad con la medida del Lebesgue. Y esta parte que faltó, ¿no? Bueno, es que ya es muy simple. Si tenemos un conjunto formado por un punto, ese conjunto es la intersección de estos intervalos, y bueno, como ya tenemos una medida, pues la μf de ese punto es el límite de estas medidas, pero como esta medida es la diferencia de estos valores, entonces esto es igual a f de x menos este límite, pero con este límite nos estamos acercando a x por la izquierda. Entonces es f de x menos el límite por la izquierda. Entonces la medida de x, del conjunto formado por x, es el salto que da la función f en el punto x. Esto, insisto, en probabilidad, estaríamos diciendo que la probabilidad de que x tome el valor x es el salto que da la función de distribución en el punto x. Pero bueno, aquí es más, más general, ¿no? No necesita ser una función, no necesitamos estar en probabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Ya lo que sigue es aplicar esto a... O sea, para una función continua por la izquierda ya no vamos a tener que repetir esto, sino que vamos a transformar la función continua por la izquierda en una función continua por la derecha, tomando el límite por la izquierda. O sea, tenemos una función que es continua por la izquierda y tomamos y definimos una nueva función que sea los límites por la derecha de esa función. Lo que obtenemos es una función continua por la derecha. Entonces aplicamos el resultado a la función continua por la derecha y luego regresamos a la función continua por la izquierda y ya tendríamos este resultado, que ahora, dada una función no decreciente continua por la izquierda, hay una medida definida sobre los conjuntos borelianos que tiene esta propiedad. Y también la medida del conjunto X, que es el salto de la función, nada más que ahora es el salto por la derecha, porque la función es continua por la izquierda. Pero ya no es necesario repetir todo lo anterior, nada más es pasar el caso de que es continuo por la izquierda al caso continuo por la derecha. Y luego que sigue, bueno, igual es lo mismo que antes. Y bueno, lo último que faltaría, pero tal vez ahí le paramos, si quieren lo vemos esto la vez próxima, pero ya se los pasé. Aquí demostré que, dada una función no decreciente continua por la derecha, podemos generar una medida con esa propiedad, ¿no? Lo que falta es ver ahora es que dada cualquier medida, es decir, que cualquier medida tal que los intervalos acotados tengan medida finita, está generada por una función monótona no decreciente, ya sea continua por la derecha o continua por la izquierda. Que va a ser fácil, pero aquí es donde se presenta este problema de que no podríamos definir la medida de menos infinito x porque esta medida podría ser infinito. Hay que hacer aquí algún truquito para... Bueno, hay que ingeniárselas, digamos, para trabajar con esto. Pero esto lo vemos la vez próxima. Por lo pronto es, con una función monótona no decreciente continua por la derecha, podemos generar una medida sobre los borelianos que tiene la propiedad de que la medida de un intervalo, aquí, esto, ¿no? Da una función no decreciente continua por la derecha, podemos generar una medida definida sobre los borelianos, tal que la medida de un intervalo abierto en A y cerrado en B sea la diferencia de los valores de la función. Esta medida, repito, en realidad está definida sobre una familia más grande que los borelianos. Es sobre los borelianos y los conjuntos de medida exterior cero para esta F, ¿no? O sea, no son los mismos que los de la medida exterior cero de la medida de Lebesgue. Y el salto de esta función es esta medida. Y lo mismo, pero ya esto es como corolario nada más, dada una función
creciente, no decreciente y continua por la izquierda, entonces existe una única medida definida sobre el conjunto de de R, pero era tal que la medida del intervalo cerrado en A y abierto en B es f de B menos f de A. Ese es el resultado que probamos. Es decir, toda función continua por la derecha, monótona no decreciente continua por la derecha, genera una medida que es finita sobre los compactos, porque esta diferencia siempre es finita. Y entonces el inverso sería que si tenemos una medida cualquiera sobre los borelianos de R, que sea finita sobre los compactos, esa medida se puede generar con una función no decreciente, ya sea continua por la derecha o continua por la izquierda. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Está claro? ¿Sí quedó claro o necesitan revisarlo? Si la demostración tiene sus detallitos, pero son, digamos, detallitos como relativamente simples, ¿no? Hay que estar trabajando con la continuidad por la derecha de la F o de la izquierda de la F y con la propiedad que permite extender la medida, una medida sobre un álgebra a la sigma cargada por el álgebra utilizando el teorema de Carateo-Dori. Digo, tal vez, bueno, si alguien no ha visto esto, si esto lo está viendo por primera vez, tal vez sí que en algunas partes oscuras, lo que vamos a hacer es que, bueno, lo ven, o sea, esto ya se los pasé por escrito, lo ven los detalles con calma y si hay preguntas, se pueden plantear ya sea en la página o al inicio de la propia evaluación, podemos aclarar esas dudas o si hay comentarios, pues se hacen los comentarios correspondientes. Como ven. Y bueno, y si no hay preguntas o comentarios, pues aquí pararíamos. Yo creo que ya sería demasiado si me meto al otro problema, porque hay unos detallitos. Aquí en esta parte de, dada la medida, encontrar la función, hay un detallito que resolver que les decía de que la medida podría ser infinita. Pero yo creo que ya sería demasiado material para asimilarlo todo. Sí, entonces, perdón, Sí. la siguiente sesión vamos a alcanzar a ver lo de bueno, ya sé que no está bajo el control, no se puede saber bien, pero está planeado ver lo de lo de la relación con la integral de Stieltjes. Sí, podríamos, a ver, déjame ver cómo está. Porque después de esto, déjame ver lo que yo tenía pensado. Pero si les parece, sí, podemos ver ya así como hicimos con la integral del EB, ya que tenemos esta medida generada por una función monótona no decreciente, no tengo aquí la sesión 11 de esta. Sí, de hecho sí. Sí, el tema que sigue es la integral de rima de Stieltjes, sí. Sí, sí. O sea, a ver, la vez próxima, déjenme poner aquí otra vez. La vez próxima terminaríamos con esta demostración. Es esta, creo. Terminaríamos con esta demostración la parte que nos faltó, ¿no? Que digo que yo opino que ya es mucho material. Ver el inverso de este resultado, ¿no? Que dada una medida que sea finita sobre los intervalos acotados, esa medida está generada, o sea, se puede definir una función no decreciente continua por la derecha tal que esa función genera esa medida.
Entonces hay una como, podríamos decir que hay una relación 1 a 1 entre las medidas sobre los borelianos de R, que son finitas sobre los intervalos acotados, y las funciones monótonas no decrecientes y continuas por la derecha. Hay una relación 1 a 1. De una podemos pasar a la otra y viceversa. Entonces veríamos este teorema. Si hay dudas de lo anterior, veríamos dudas de lo anterior. Y ya visto eso, sí, pasamos a la integral de Riemann-Stieltjes. Pero ya, pues más bien ya no de Riemann-Stieltjes, sino la integral de Lebesgue-Stieltjes. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, pues entonces si quieren aquí le paramos y y pues nos vemos la vez próxima para ver todo esto ya se los pasé, o sea, todo esto incluyendo el teorema 4 ya se los pasé. Y antes de la siguiente sesión les voy a pasar lo que corresponde a la integral de Lebesgue-Stieltjes. ¿De acuerdo? Entonces, damos por concluida esta sesión. Les preguntan. ¿Sí me escuchan? Sí, está gente hablando en el chat. Entonces, damos por concluida esta sesión y pues nos vemos la vez próxima.